El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este lunes 15 de julio del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. Delegados de Nicolás Maduro y Juan Guaidó llegaron a Barbados para continuar con las negociaciones patrocinadas por el gobierno de Noruega. Con algo de cinismo, y esto lo decimos nosotros, Jorge Rodríguez aseguró que seguirán la palabra del Papa Francisco para que se puedan resolver las controversias y dificultades en la mesa de diálogo. Luego, y esto también lo decimos nosotros, de burlarse del Vaticano durante los años 2016 y 2017, en aquella oportunidad. Ya lo dijo entonces el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede: la solución verdadera en Venezuela es la de elecciones, y los incumplimientos del equipo de Nicolás Maduro quedaron en evidencia en carta suscrita por el cardenal. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Y el tribunal que recibió inicialmente el caso del equipo de seguridad de Juan Guaidó, detenido este fin de semana, se desprendió de la causa y se desconoce dónde serán llevados. La abogada Alejandra Tosta informó que han permanecido incomunicados y no han tenido acceso a ellos. Hoy, en rueda de prensa, el Foro Penal Venezolano denunció que hay en nuestro país al menos 500 presos políticos, incluyendo la clarinetista Karen Palacios, detenida en el INOF por tuitear a pesar de tener boleta de excarcelación. También hablaremos de este caso a lo largo del programa. La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU ya documentó varias causas de detenciones arbitrarias de personas por expresar opiniones en redes sociales. De las puertas del PNUD, hoy organizaciones no gubernamentales denunciaron más de 200 casos de tortura a militares detenidos por los cuerpos de seguridad del Estado. Varios datos. España pidió sanciones de la Unión Europea contra responsables de torturas en nuestro país. El presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, informó que sostuvo conversación telefónica con el nuevo primer ministro de Grecia y acordaron trabajar juntos para la recuperación de la democracia en Venezuela y la cooperación entre ambas naciones. Y el gobierno norteamericano restringirá a partir del martes aún más el asilo para ciudadanos centroamericanos y cualquier persona que pase por otro país antes de llegar a Estados Unidos, tras la aprobación de nueva orden ejecutiva en materia migratoria. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, el embajador Milos Alcalay. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Brasil y Naciones Unidas. Embajador, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Contento de estar contigo en tu programa. Un gusto conversar con usted acerca de varios temas. Iniciaría nuestra conversación a partir de esta nueva ronda de negociaciones en Barbados entre el equipo de Nicolás Maduro y Juan Guaidó. Comentábamos con los amigos oyentes el cinismo de Jorge Rodríguez, asegurando que iban a seguir la palabra del Papa Francisco, toda vez que ya se burlaron una vez del Vaticano también en una mesa de negociación. ¿Qué puede decirnos? Andrés, eso es lo que señalaría en este tipo de espectáculo que está montando el gobierno,
trata de demostrar que quieren una negociación de paz, de amor, de esperanza, pero en el fondo lo que hay es la mala fe de utilizar mentiras y de utilizar mecanismos en los cuales lo que están queriendo es ganar la oxigenación. Ahora, para la oposición, para Guaidó, es sumamente importante, no hay ninguna posibilidad, creo yo, de entrar a una respuesta dentro de los mecanismos de, sea de Oslo o de los mecanismos ahora de Barbados. ¿Por qué? Porque para poder llegar a una mediación de Noruega, para poder llegar a una negociación, hace falta la buena fe. Frases como esta que dices tú de Jorge Rodríguez, que trata cínicamente de utilizar de que están llevando la respuesta del Santo Padre cuando lo que hicieron fue darle una cachetada a la diplomacia vaticana. Frases como las de Diosdado Cabello, que señaló que nunca podría permitirse que haya un cambio electoral. Cadenas que rompen con las reglas del juego de los mecanismos de Oslo, que le pide a las partes que no declaren, y lo primero que hace el señor Maduro es una cadena en la que señala lo que ha sucedido allí, es realmente la utilización de la mala fe como un mecanismo en el cual lo único que están buscando es generar problemas con otras partes. Ahora, hay que ir, ¿por qué? Porque hay que ir, eso sí, con una estrategia, una visión muy clara de denunciar la mala fe, de denunciar esas visiones con una línea estratégica que permita a las fuerzas democráticas del país a formular una acción que les permita unirse a más de medio centenar de estados que ven en la necesidad de que se cumpla la Constitución, los acuerdos internacionales y ciertamente Venezuela retorne a la democracia. Entonces yo creo que este tipo de comportamiento de provocación permanente, te hablan de diálogo, de paz, de amor, pero te torturan a los militares, te torturan a los políticos, y eso realmente te demuestra que no hay una verdadera voluntad de llegar a un acuerdo que nos permita salir de esta pesadilla. Pero es que además, embajador, yo agregaría que la solución electoral está sobre la mesa al menos de 2016, cuando justamente participó el Vaticano, tal y como le reiteraba en declaración. Es así, pero entonces fíjate tú la mala fe en este mecanismo. Por una parte, señalan que quieren ir al diálogo. Ha venido, sí. Sí. No, le comentaba que la prensa internacional ha tejido, toda clase de escenarios frente a la posibilidad de que efectivamente se celebren comicios en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo señalaría lo siguiente. Yo creo que uno de los errores estratégicos de la oposición es no darse cuenta sin complejos de que nuestros aliados son los estados democráticos del hemisferio y del mundo. Es decir, esa especie de complejo de que no vamos a ir al Grupo de Lima porque tratan de caricaturizarlo, o de que no vamos a ir a la OEA porque han atacado a la OEA. No, nuestros aliados son los estados democráticos de Brasil, Colombia, Chile, Argentina de Macri, los países de América Central. Entonces, Barbados es una de las vías, pero yo lo que haría es puntualizar nuestras relaciones con los que realmente creen en la democracia, los que realmente creen en la vigencia de los derechos humanos. Y eso es a nivel multilateral, pero es a nivel bilateral, sin complejo tener relaciones con Colombia, con el presidente Duque, sin complejo tener posiciones y relaciones con el presidente Bolsonaro de Brasil, con el presidente Macri, con el presidente de los Estados Unidos, y no esto que están haciendo como una especie de payasada, en donde hay que convencer a los rusos, a los chinos, a los sirios y a Cuba de que hay que ir a la democracia. Pues esos países no creen en la democracia. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento que me parece fundamental es que mientras ellos están hablando de elecciones, están preparando una agenda paralela. Aquí vamos a tener en pocos días una reunión financiada de nuevo, lo que se hizo al comienzo del año 2000, el Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo es de nuevo la misma visión del socialismo del siglo XXI. Son los viudos y viudas de un marxismo colapsado que colapsó con Lula, con Dilma, con Kirchner, y ellos quieren aquí en Venezuela volver a generar una especie de expectativa. ¿Para qué? Para victimizar al pobre Lula, que ha sido
realmente fatal para América Latina, para tratar de rechazar a Macri o a Duque y al mismo tiempo para ensalzar a Maduro, a Evo Morales, a Ortega. Entonces, están hablando de mecanismos de diálogo, pero lo que están haciendo es volver a lanzar una visión que ya fracasó en América Latina, pero que con mucho financiamiento van a tratar de hacerlo en los próximos días, los días 25, 26 y 27 de julio, para tratar de llevar adelante una imagen totalmente distinta, y el pobre Lula, que está preso porque es un preso político, cuando lo que ha sido realmente el que ha elevado toda esa dimensión del fracaso del socialismo del siglo XXI con sus otros aliados. Embajador, al margen de lo que ocurra en Barbados y esta nueva ronda de negociaciones, ya hemos visto algunas iniciativas en marcha, sobre todo a la luz del durísimo reporte e informe de Michelle Bachelet sobre la violación sistemática de derechos humanos en nuestro país. Hoy, seguir más lejos, España, lo cual nos llamó poderosamente la atención, pedía sanciones a la Unión Europea contra los responsables de la tortura y sobre todo en el caso del capitán Acosta Arévalo. Yo le pediría un comentario. No es la única iniciativa en esa dirección. Ya Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, sancionó directamente a la DGCIN, a la Dirección de Contrainteligencia Militar, y también partidos políticos en nuestro país están pidiendo elevar el reporte a la Corte Penal Internacional. Le pediría un comentario sobre este tipo de iniciativas. Lo escuchamos. Sí, el gobierno pensó que iba a manipular las relaciones con Michelle Bachelet, que fue jefe de Estado, jefe de gobierno, que coincidió con el presidente Chávez en su momento y con Maduro en una segunda etapa. Pero no se dio cuenta de que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos es una institución en la que van analizando a través de comités la dura realidad en donde hay violaciones de derechos humanos. Y el informe es brutal, porque establece una fotografía en donde reconocen que en Venezuela se violan todos los derechos humanos posibles y por haber: derechos humanos políticos, derechos humanos civiles, derechos humanos económicos, derechos humanos sociales, derechos humanos culturales, las minorías indígenas, derechos humanos desde la perspectiva ética. Es decir, es un informe que demuestra no solamente que Venezuela, el gobierno, el régimen, ha incursionado en las violaciones de la Constitución venezolana, sino también de los acuerdos internacionales. Entonces, bueno, hay movimientos no solamente dentro de la Unión Europea, sino también hay toda una serie de señalamientos de que es necesario que esta fotografía de la realidad sea elevada al Tribunal Penal Internacional, porque hay evidencia de que hay violaciones de lesa humanidad y que es necesario que los que han violado los derechos humanos, los que han hecho violaciones de lesa humanidad, puedan pagar de acuerdo a un acuerdo internacional que es el que se establece con sede en La Haya. Sobre las sanciones de la Unión Europea y esta propuesta que ha hecho España, yo le pediría un comentario, sobre todo viniendo del canciller Josep Borrell, quien entendemos va a asumir como alto representante para asuntos exteriores del bloque. ¿Qué puede decirnos al respecto? Da la impresión, embajador, que esta iniciativa de Barbados, como ha ocurrido antes, también ha venido a obstaculizar cualquier propuesta de esta naturaleza para incrementar la presión contra el equipo de Nicolás Maduro y con ello conseguir una transición a la democracia. ¿Qué opina usted? Sí, yo tengo mis dudas sobre el comportamiento de Josep Borrell. En primer lugar, porque cuando era el presidente del Parlamento Europeo tuvo una relación de mucha tolerancia con la situación del régimen de Chávez en aquel momento. Y nunca he entendido por qué Mogherini, que había realizado una función importante del mismo grupo político de Borrell, el Grupo Socialista Español, renuncia a un cargo importante que tenía en la Comisión de la Unión Europea para sustituir a una socialista igual que Borrell de la estrategia internacional. Ahora bien, esa es la primera cosa, pero la segunda no depende solo de Borrell. Es decir, el representante de la diplomacia europea no puede hacer lo que le dé la gana, igual que en el caso anterior que tú señalabas, la presidenta Bachelet no puede hacer lo que a ella le dé la gana, sino que hay toda una estructura institucional de las Naciones Unidas
que es la encargada de identificar las graves situaciones que hay. Entonces, claro, Borrell tiene que hacer no lo que le da la gana, sino que dice el grupo socialista, que dice el grupo popular, que dice el grupo liberal, que dice el grupo verde, que dicen los países de Europa del Este que sufrieron las inclemencias de regímenes totalitarios. Entonces, si Borrell quiere tener éxito, él no puede hacer lo que le da la gana, sino va a tener que cumplir de manera consensual la política de una Europa que está basada en los principios y valores de los derechos humanos y tendrá que actuar de conformidad con ese mandato, no con su voluntad personal, sino con lo que la Comunidad Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión de la Unión Europea señalen. De manera que está en el inicio, hay que darle el beneficio de la duda, pero yo creo que si Borrell quiere obedecer la dinámica institucional, no puede menos que condenar la situación de la manipulación que trata de realizar el régimen. Finalmente, embajador, le preguntaría qué podemos esperar si fracasa este nuevo intento de negociación en Barbados. ¿Frente a qué escenario estamos? Hace algunos días, quien también fue embajador de Venezuela, Diego Arria, ha publicado un video en su cuenta de YouTube hablando acerca del principio de la necesidad de proteger pues figura en las Naciones Unidas. No sé si esto es posible o no en el caso de que fracase esta nueva ronda de negociaciones. ¿Qué puede decirnos? Bueno, señalaría así como te decía, yo no creo que pueda haber resultados en Barbados por la mala fe del régimen, porque no quiere efectivamente buscar un mecanismo que sea el cese de la usurpación, la transición y elecciones que sean razonables. Es decir, también te decía que creo que hay que ir para demostrar que la mala fe está del otro lado. Pero lo que te diría es que no se pueden abandonar los espacios naturales de solidaridad democrática. Es decir, independiente no es Barbados o nada. Barbados, pero al mismo tiempo yo fortalecería los vínculos con el Grupo de Lima, fortalecería los vínculos con la Organización de Estados Americanos, fortalecería los vínculos bilaterales con países que han sido claves, el Brasil de Bolsonaro, la Colombia de Duque, los Estados Unidos, tanto los parlamentarios demócratas y republicanos, el gobierno del Canadá. Es decir, la situación no es que yo dejo de hacer mis relaciones con los que creen en la democracia, sino que trato de buscar, entre otros, esto mismo que tú señalabas de la Unión Europea, cómo continuar en la vía y en la ruta estratégica que es el fin de la usurpación y el fin de un régimen totalitario. Y eso no depende de Barbados, no es Barbados o nada. Bueno, si Barbados fracasa a mí no me preocupa. Hay que, sin complejos, fortalecer los vínculos con los verdaderos demócratas, no con Siria, no con Rusia, no con China, no con Irán, sino con Brasil, Colombia, con los países de América Latina y del hemisferio. Esa es una vía que nunca debemos dejar de lado, porque tenemos allí más de 54 estados que ven en que Venezuela tiene que retornar a la vigencia de los principios y valores de la democracia, los derechos humanos, de las libertades. Y esos son nuestros aliados. Esos aliados que creen en el pluralismo son nuestros aliados y no aquellos que no creen en el pluralismo. Finalmente, embajador, antes de hacer la pausa, le pediría un comentario sobre esta declaración de Thomas Shannon, hablando del impacto que las sanciones de Estados Unidos han tenido en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? ¿Es ahora aliado de Nicolás Maduro? ¿Cómo lo ve usted? No, Estados Unidos ha venido cumpliendo lo que ha señalado en una especie de escalera de sanciones y de acciones frente a la total, digamos, rechazo a buscar unas soluciones democráticas. Los Estados Unidos ha llevado, no solamente los Estados Unidos, la posición de América Latina, la posición europea, la posición de países de otras regiones, el Japón, el Corea del Sur, Australia, han llevado adelante una serie de posiciones que señalan o que afirman un rechazo a una situación en donde un régimen piensa que puede hacer lo que le da la gana. Hay una comunidad internacional, hay una serie de compromisos y en la medida en que no se cumplen los compromisos, las sanciones van aumentando y el aislamiento va aumentando también de un régimen que necesita buscar entender que en 20 años lo que ha hecho es aplastar al país y que es necesario otra alternativa distinta a
a la que no pudieron, no quisieron o no quieren buscar una alternativa de libertad y de vigencia de la democracia. Gracias, embajador Milos Alcalay, por atendernos y acompañarnos, como siempre. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Brasil y Naciones Unidas, expresando opinión acerca de todos estos temas, la comunidad internacional, la preocupación permanente sobre nuestro país y el destino, el futuro de esta nueva ronda de negociaciones que ahora se escenifica en Barbados. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA, 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho a propósito de este caso que ha generado toda clase de reacciones en nuestro país y sobre todo en redes sociales. Ya la alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en el documento que presentó sobre nuestro país, advertía acerca de varios casos de detenciones arbitrarias de personas por expresar opiniones en redes sociales. Bueno, no es distinto lo que ha pasado con Karen Palacios, clarinetista. A ella la detienen, además con engaño, según lo denunciaba su madre hoy en rueda de prensa con el Foro Penal Venezolano, Judith Pérez. La detiene la Dirección de Contrainteligencia Militar, un organismo militar. Ella termina en el INOF a pesar de tener boleta de excarcelación simplemente por emitir opiniones en su Twitter. Para hablar acerca de este caso, saludamos vía telefónica, nos acompaña la abogada que lleva este caso del Foro Penal Venezolano, Estefanía Migliorini. Gracias por atendernos, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, gracias a usted. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de este caso, de la denuncia que hacían el día de hoy en rueda de prensa, sobre todo lo que ha ocurrido con Karen y la boleta de excarcelación que han incumplido las autoridades. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, eso es correcto. El día 18 de junio del año que está en curso, a Karen se le libró una boleta de excarcelación. En su momento, en su audiencia de presentación, Karen no fue acusada para durar los 45 días de investigación que tiene el Ministerio Público. Libran una boleta de excarcelación con una cautelar y hasta el día de hoy todavía esa boleta de excarcelación no se ha ejecutado. Si me permite, nuestra invitada, tenemos un extracto de la declaración que ofrecía conjuntamente con usted y otros familiares. Judith Pérez, madre de Karen Palacios, ella expresaba
en los siguientes términos lo que pasó en el momento de su detención. Vamos a escucharla, yo quisiera su comentario. Mi nombre es Judith Pérez, soy la mamá de Karen Palacios. Ella es músico del Sistema Nacional de Orquesta desde que tiene 11 años de edad. Mi hija fue llevada de mi casa el 1 de junio de este año. Hombres sin identificar nos dijeron que eran del Sistema Nacional de Orquesta, que eran profesores y que ellos lo que querían era hacerle una entrevista. Yo todo el tiempo les sostuve que ellos no eran profesores del sistema, que yo conozco a los profesores del sistema porque mi hija está ahí desde los 11 años. Ellos nos dijeron que nos iban a llevar al Palacio de Miraflores, a una oficina que se llama Atención a la Víctima, pero no era así. Cuando nos montamos en una camioneta que era toda negra, ellos se pusieron los chalecos y el armamento y fue que nos dimos cuenta que eran funcionarios. Nos llevaron al Digecín en Boleíta, donde estuvieron desde las 12 y algo del mediodía hasta las 6 de la tarde. Allí logré hablar con mi hija con un teléfono que ellos me proporcionaron, donde mi hija me expone que la van a dejar detenida. Yo quisiera un comentario de nuestra invitada, porque es un caso, como tantos, plagado de irregularidades desde el inicio. Por lo que cuenta la madre, no había orden de detención y se las llevan, por cierto, bajo engaño. ¿Qué puede decirnos? Sí, eso es correcto. Eso ahí estamos totalmente en la presencia de una detención arbitraria que tuvo esa joven de 25 años. Nunca hubo una orden de captura, nada. A ella se la llevan de su casa supuestamente para que brindara declaraciones, pero al final lo que decidieron fue presentarlas ante un tribunal, imputarle el delito de instigación pública sin la mujer todavía, o sea, ni siquiera cometiendo ningún tipo de delito, porque ella lo único que hizo fue emitir una opinión por medio de un Twitter y supuestamente Fiscalía se basó en esa publicación que ella hizo en Twitter para poderla acusar. ¿A razón de que actúa un organismo como la Dirección de Contrainteligencia Militar en este caso? Le dictaron una medida cautelar, que era presentación periódica ante el tribunal, y le libraron su boleta de excarcelación, lo cual es que la muchacha, en vez de liberarla del Digecín para su casa, lo que hicieron fue que la trasladaron a un centro de reclusión público donde ahí hay delitos comunes, y bueno, ahí está, digamos que también más peligroso el sitio donde la mandaron ahorita. Le preguntaba a nuestra invitada a razón de qué actúa en este caso la Dirección de Contrainteligencia Militar. Bueno, por supuestamente las publicaciones que ella hizo en Twitter. Y ella lo único que en esas publicaciones estaba haciendo era manifestar su descontento porque ella se estaba preparando para que la aceptaran en el grupo de orquesta. Y la razón de la cual no la aceptaron fue porque ella en una oportunidad firmó en contra del gobierno. Y esa fue la razón. Ella lo único que estaba participando era su descontento. Ahora, entendemos que Karen inició su vida en la música desde muy pequeñita, desde los 11 años de edad, como de hecho decía su madre. Yo le pedí un comentario porque en la narración que hace la señora Judith advierte que, bueno, que su hija está absolutamente deprimida y contra el piso, como es natural en este caso. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, la joven desde los 11 años de edad estaba en la Orquesta Sinfónica, participó en la Orquesta Sinfónica del Estado Miranda, estaba en la de San Antonio, actualmente se encontraba en la de Caracas. Y es normal que la madre se sienta en ese estado, porque o sea, si la hija hubiese cometido algún tipo de delito que quizás pueda estar allí, bueno, se enfrenta a ese delito, pero ver a su hija que es inocente, que no es un acto delictivo, que no tiene libertad, legítimamente, porque sí, tenemos allí problemas con la comunicación. Le ruego a la doctora que se acerque.
Perdimos comunicación definitivamente. Bueno, esto tiene que ver con el deterioro, y siempre lo comentamos, de los servicios públicos. La alta comisionada de Derechos Humanos para Naciones Unidas lo ha dejado en negro sobre blanco. Producto del desvío de recursos, dice el informe que presentó sobre Venezuela, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión. Bueno, el resultado es la violación al derecho a un nivel adecuado de vida en nuestro país, debido al deterioro de servicios básicos como el transporte. Ella hablaba del acceso a electricidad, agua, gas natural. Yo agregaría telefonía básica y celular, además del Internet. Por esa razón, y siempre lo comentamos con ustedes, se refieren a Venezuela como un estado fallido, cuando, se hace cualquier foro, se celebra cualquier foro internacional más allá de nuestras fronteras. El Estado no tiene la capacidad de garantizar servicios básicos en nuestro país. Tenemos otra vez a nuestra invitada. Yo le preguntaría acerca de lo que está ocurriendo con los presos políticos en nuestro país, porque usted en rueda de prensa informaba con los datos que maneja el Foro Penal Venezolano, que hablamos de más de 500 personas. ¿Qué puede decirnos? Sí, son ahorita actualmente en la lista que nosotros tenemos, que es enviada al Magro para su certificación y verificación, tenemos 590 presos políticos, de los cuales 62 son mujeres, y dentro de esos 590 presos políticos tenemos más de 15 casos de concentración. Sí, lamentablemente se escucha muy mal la comunicación. Vamos a pedirle a la doctora, tener conversación en el futuro. Si tuviera un teléfono fijo sería mucho mejor, digo yo, para escuchar perfectamente lo que tiene que decir, pero reiterar el dato que ofrecía en rueda de prensa. Lo pudimos escuchar apenas en esta declaración: más de 500 presos políticos según cifras del Foro Penal venezolano. 62 de ellos son mujeres, entre los cuales se encuentra Karen Palacios, la clarinetista detenida por la DGCIN, que a pesar de que tiene de tener boleta de excarcelación, es enviada finalmente al INOF. Todo esto está reflejado, perfectamente reflejado, en el informe que presentó Michelle Bachelet, razón por la cual, por cierto, hoy el canciller español pedía sanciones contra los responsables de la tortura en nuestro país. Él hacía referencia al caso del capitán Acosta Arévalo. A la larga lista hay que agregar el caso de Karen Palacios. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tu Cocada Express El Paraíso. Ven a disfrutar. Un producto 100% natural. Agua de coco, helados, pulpa, aceite, riquísimos dulces para que te lo comas solo o acompañado de la mejor cocada de Caracas. Estamos al frente del Parque Naciones Unidas del Paraíso. Síguenos en @tucocadaexpress. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig.
La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Alexander von Humboldt y su nueva concepción de la naturaleza. 5 de junio de 1799. Parte de La Coruña hacia las costas de la provincia de Nueva Andalucía, hoy parte de Venezuela, el buque Pizarro. Allí viajaría el joven geógrafo, naturalista y explorador Alexander von Humboldt, quien transformaría radicalmente la forma de entender la naturaleza. Alexander von Humboldt nació en 1769 de una familia prusiana. Poco después de terminar sus estudios, decidió explorar tierras desconocidas. Llegó a las costas de Cumaná inspirado en historias sobre un río llamado el Cassiquiare, que conectaba el gran río Amazonas con el río Orinoco. La conexión entre grandes sistemas fluviales era un fenómeno sin precedentes en Europa para aquel momento. Von Humboldt atravesó los llanos venezolanos hasta San Fernando de Apure. Se internó en la selva a través del río Apure hasta llegar al Orinoco. 3 meses después, consiguió la entrada del río Cassiquiare. Durante esta expedición, Alexander von Humboldt descubrió un mundo nuevo, una intrincada trama de organismos disímiles interconectados entre sí, inseparables de su espacio geográfico y su clima. Es decir, Humboldt vislumbró por primera vez el concepto de ecosistema. En 1803, a sus 33 años de edad, Alexander von Humboldt cruzó por última vez el Ecuador hacia el norte, para dejar a un continente que cambiaría definitivamente su visión del mundo y la forma como las siguientes generaciones percibirían a la naturaleza. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos amigos en Conexión 750 y así como fue reflejado en el informe de Michelle Bachelet, lo que ocurre con la detención de personas por opinar en redes sociales, también quedó reflejada la denuncia sobre las torturas en nuestro país. A esto hay que sumar la declaración de uno de los principales responsables de organismos de seguridad
el general Christopher Figuera fue director del SEBIN. Él reconocía que las torturas en Venezuela son sistemáticas en una de las tantas entrevistas que ha ofrecido ahora que se encuentra en el exterior. Él decía, por cierto, en una de ellas que estaba dispuesto a declarar, a testificar para evidenciar lo que ha pasado. Ojalá sea así, sobre todo si avanza el proceso que ya se sigue en la Corte Penal Internacional, ese examen preliminar, si finalmente pasa a una investigación propiamente dicha. No sé si tenemos al doctor. Lo tenemos. Omar Mora Tosta, doctor, 1.000.000 de gracias por atendernos, como siempre. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Pues mucho interés de conversar con usted. Hoy una manifestación a las afueras del Perú, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, denunciando la represión, la tortura en nuestro país. Yo le pedí un comentario, tomando en cuenta lo que quedó evidenciado en el informe de Michelle Bachelet y lo que ha reconocido, bueno, quien estuvo al frente del SEBIN y formó parte también de la DGCIN, el general Christopher Figuera. ¿Qué puede decirnos? Bueno, que es una realidad, que no eran cuentos. Es una realidad, y una realidad que ya comenzó a ser sustanciada, verificada y palpada por las Naciones Unidas en la persona del equipo técnico de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y de ella misma, que visitó el país y conoció de primera mano los testimonios desgarradores de todos y cada uno de los familiares de los presos políticos, tanto civiles como militares, que fueron y que son víctimas de tratos crueles, inhumanos y de tortura en este momento. Si me permite, doctor, vamos a reponer un extracto de una declaración que ofrecía Lilia Camejo como representante de una de las organizaciones no gubernamentales que estuvieron en la protesta el día de hoy. Ella ofrecía un dato que preocupa y mucho. Nos habla de más de 200 militares que ellos han documentado, que han sufrido o están sufriendo tortura en este momento en nuestro país. La escuchamos y yo quisiera una reacción de su parte. De las otras organizaciones de la Coalición por la Democracia, venimos denunciando desde hace muchos años el tema de la tortura en Venezuela desde las diferentes organizaciones. A nosotros nos corresponde sensibilizar a la sociedad civil, a toda la población venezolana, también sobre el tema de la tortura contra nuestra Fuerza Armada. Tenemos más de 200 militares privados de libertad que han sido vilmente torturados. Los militares han sido brutalmente golpeados dentro de los cuerpos de seguridad del Estado, y esto es algo que la sociedad debe estar sensibilizada. La Fuerza Armada debe protegernos a toda la población venezolana. La Fuerza Armada está obligada a proteger a la nación, y no por eso, por militares que han disentido, por tener carencias de alimentos, de medicina, porque hay que tener claro que la familia militar sufre las mismas carencias que sufre el resto de la población, y estos militares institucionales que han luchado porque se respete la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela están siendo torturados dentro de los cuerpos de seguridad del Estado, como es el DGCIN y ahora el nuevo anexo de la DGCIN que se encuentra dentro de Policía Militar, donde se encuentra el general Miguel Rodríguez Torres, el cual está siendo aislado en este momento. De Justicia BRG, yo le pedí un comentario, doctor Omar Mora Tosta, a propósito de esta iniciativa que va tomando cuerpo de elevar la documentación que está en el informe de Michelle Bachelet a la Corte Penal Internacional. ¿Qué puede decirnos? Bueno, ciertamente es lo propio, es lo que hay que hacer. Ya lo hemos solicitado, lo estamos tramitando. Gobiernos y parlamentos del mundo también que han tomado debida nota del contenido del informe de la doctora Bachelet también lo van a hacer. Y como yo lo dije en un principio, cuando conocí el contenido y cuando verificamos junto a ella pues todos y cada uno de estos casos, que lo que evidencian es la sistematicidad, digamos, recurrente en todos los casos, un patrón de conducta en la persecución de la disidencia en este país, y que es perfectamente contemplado dentro del Estatuto de Roma como una persecución, eso junto al resto de elenco de crímenes de lesa humanidad que están presentes en esta situación, pues seguramente van a alimentar
la sustanciación de la causa penal ante el Tribunal de las Naciones Unidas. Ahora, doctor Omar Mora Tosta, sobre este tema, reconoce Michelle Bachelet que no existe justicia en Venezuela, es decir, está desmontado prácticamente el Estado de Derecho a la luz de lo que ella describe ocurre con las instituciones, cosa que ya conocemos de sobra en nuestro país. ¿Qué esperar con relación a este tema si no se incrementa la presión? Hoy, por ejemplo, el canciller español pedía a la Unión Europea aprobar sanciones contra los responsables de violación de derechos humanos en nuestro país, concretamente de las torturas. Él citaba el caso del capitán Acosta Arévalo. ¿Qué puede decirnos? Bueno, que esto va a ser la política internacional. Esto no va a cesar. Aquí van a seguir solicitando, sanciones contra los responsables de cada uno de estos hechos, porque las violaciones de derechos humanos es una cuestión gravísima y ya está en el tapete, ya ha sido verificado por los equipos técnicos de la ONU, gente súper objetiva, imparcial, que vino a Venezuela en virtud de la escandalosa recurrencia de la violación sistemática a las garantías fundamentales de la persona humana en este país. Y entonces, bueno, eso es lo que ha traído como consecuencia esta situación. El mundo entero volteó su mirada hacia Venezuela y está muy pendiente de lo que ocurre aquí. Y por supuesto que no van a seguir tolerando el que se sigan presentando casos de tortura, desapariciones forzadas, asesinato, persecución por razones políticas, como está ocurriendo en este momento. Y también, por supuesto, que como consecuencia de la corrupción más grande del planeta, este país esté sumido en una crisis humanitaria compleja por la falta de alimentos y medicinas. Sobre figuras como el general Christopher Figuera, quisiera su comentario, porque él reconoce estos hechos, los horrores que han ocurrido en nuestro país, la arbitrariedad, incluso en el manejo de algunos casos, la ilegalidad, le diría yo. ¿Qué hacer con este tipo de funcionarios que, ponen en evidencia lo que está pasando, pero quienes formaron parte de esta estructura que se ha creado en Venezuela? Lo escuchamos. Bueno, aquí cada quien tendrá que asumir las consecuencias de sus actos, ya sea por acción o por omisión. Las violaciones a los derechos no prescriben y van a ser sustanciadas y penalizadas en su momento, tanto por la justicia internacional como la venezolana en su momento. Todos aquellos que hayan estado involucrados como partícipes, actores directos de la ejecución de estas torturas o de asesinatos, o aquellos que hayan sido, pues, simple y llanamente los autores intelectuales de esto, tendrán que responder, y entendiéndose que hay una escalera de mando que tendrá que ser investigada también, en donde cada una de las personas pues tendrá que responder por lo que haya hecho y por lo que no. Finalmente, doctor, le pregunté en otra oportunidad su opinión acerca del espacio que tendría que tener este tema de la violación de derechos humanos en el marco de las negociaciones que todavía están en curso y que se han retomado el día de hoy en Barbados. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Los derechos humanos no se negocian, se exigen y se respetan. Única y exclusivamente a eso tenemos que atenernos nosotros y tenemos que exigirlos, que se respeten, porque esos no son negociables. Son las garantías fundamentales del ser humano y que están recogidas en nuestro ordenamiento jurídico y en la Constitución, y tienen que ser respetados. Entonces esto tiene que tener una preponderancia casi que en exclusiva, porque en el respeto de cada una de las garantías de la persona humana, del ser humano, está el restablecimiento, digamos, de las condiciones mínimas de vida del pueblo venezolano en todos los aspectos, porque han sido lesionados todos y cada uno de los derechos en nuestra Carta. Bien. Agradecemos al doctor Omar Mora Tosta por atendernos, acompañarnos, abogado especialista en ciencias penales y criminológicas, defensor de derechos humanos, experto en derecho penal
militar, expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido el día de hoy, esta protesta frente al PNUD, la denuncia sobre las torturas en nuestro país, tal y como, por cierto, quedó reflejado en el informe presentado por la alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, luego de visitar Venezuela. Vamos a la pausa, al regreso más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Al cierre compartimos información y es que Venezuela o el equipo de Nicolás Maduro desafía sanciones para vender $40 millones en reservas de oro. Es una exclusiva de la agencia de noticias Bloomberg. Venezuela vendió alrededor de $40 millones de oro la semana pasada, desafiando numerosas sanciones estadounidenses que amenazan con cortar el régimen autocrático de Nicolás Maduro. Según personas con conocimiento del asunto, el Banco Central vendió casi 1 tonelada de oro el 12 de julio, lo que redujo las reservas de dólares en Venezuela a un mínimo de cerca de 3 décadas a 8.100 millones de dólares, según una fuente citada por Bloomberg. Mientras que las sanciones impiden que Venezuela se separe del sistema financiero global, Maduro ha estado vendiendo oro a empresas en lugares como Emiratos Árabes Unidos y Turquía, alcanzando la cantidad de 24 toneladas de oro en ventas de principios de abril, todo al margen de la ley, pero bueno, es por aquello de no dejar piedra sobre piedra en caso de una transición. Esto lo decimos nosotros. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Calla, en la producción Kenyer Jaramillo, en la asistencia Pedro Alfonso, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une.